otra vez reunidos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Lucas en esta nuestra escuela dominical. Quiero decirles bienvenidos, qué bueno que estamos juntos otra vez. Gracias por su participación. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y es la introducción en realidad a este Evangelio lo que estamos leyendo. Es la introducción del escritor Lucas, del libro que escribió para su amigo Teófilo, y estamos deteniéndonos un poco en esta introducción porque hay cosas importantes que hablar, que estudiar antes de meternos de lleno al Evangelio de Lucas. Así que les invito, vamos a leer Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Dice el evangelista Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hemos hablado que el evangelista Lucas escribió no solo lo que oyó, escribió lo que investigó. Él quería escribir, como dice él mismo en esta introducción, las cosas ciertísimas, las cosas que fueron verdaderas. Él quería escribir eso. Y dice la razón. Se la dice a su amigo Teófilo. Dice la última parte: para que conozcas bien la verdad. Hermano, qué importante es esto. Qué bueno sería que cuando enseñamos algo nos aseguremos de que vamos a enseñar la verdad, que no son meros pensamientos humanos, sino que hemos investigado y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, demos a conocer esa verdad que hemos investigado. No se vale pensar que no importa si estudio o no estudio para dar una enseñanza, que al fin Dios me dará palabras, y hay quienes hasta dicen, la Biblia lo dice. Pero no, eso no enseña la Biblia. Antes bien, la Biblia dice que es maldito el que hace indolentemente la obra de Dios. Si tú no te preparas y enseñas o pretendes enseñar la palabra de Dios, Dios no está de acuerdo con eso. Y Santiago decía: no nos hagamos muchos de nosotros maestros, porque recibiremos mayor condenación. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No seas culpable de enseñarle a otros cosas equivocadas. Investiga, estudia, prepárate para cuando vas a dar una enseñanza. Esto es lo que hizo Lucas antes de escribir su libro, su evangelio. Y sí es cierto, dirigido por el Espíritu Santo, pero hemos hablado ya de esto. La inspiración no vino sobre personas que se cruzaron de brazos, no investigaron, no estudiaron, no razonaron la enseñanza y ya hablaron y escribieron. No. Lucas investigó, Lucas estudió antes de dar su enseñanza, antes de escribirle a su amigo Teófilo este evangelio, y que luego viene a ser una enseñanza para nosotros. Investigó las cosas ciertísimas y le dice a Teófilo: para que conozcas bien la verdad. Que conozcas bien la verdad.
Y dice Lucas, de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Estás seguro que lo que te han enseñado es la verdad? ¿Estás seguro? Investiga, lee la escritura, a ver qué te dice. No la leas con prejuicios, léela, pídele a Dios sabiduría, investiga. No vayas predispuesto ya con la enseñanza que se te ha dado y dispuesto a no recibir otra enseñanza. Investiga. Eso fue algo que hizo Lucas. Y el Evangelio de Lucas es un libro que nos habla o nos da luz sobre la inspiración de la Escritura. Nos da luz. Ya hemos hablado de esto. Lucas nos enseña cómo es que Dios inspiró a los hombres de él para escribir la Escritura. Y esto del Evangelio de Lucas nos dice que Dios no inspiró a personas que estaban desocupadas. Fueron personas consagradas a Él. Dice Pablo, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dice esas mismas palabras. Dice, ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Así que Pablo y Pedro nos habla de que Dios habló a través de los hombres, pero esos hombres fueron personas allegadas a Dios, cercanas a Dios, y personas que no estaban sentadas esperando que llegara la revelación. No, ellos estaban trabajando. Y Lucas nos dice que él investigó. O sea, hubo una participación humana. No es solamente que esperó que Dios le dijera y Dios hablara. No. Pablo dice, Lucas dice que él investigó. Entonces, el Evangelio de Lucas es un evangelio que nos da luz sobre la inspiración de la Escritura, pero también el Evangelio de Lucas es un libro de doctrina. Lo vimos la semana pasada. Es un libro de doctrina y en el Evangelio de Lucas encontramos muchas enseñanzas de doctrina. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra doctrina significa enseñanza? Y en verdad, en el Evangelio de Lucas encontramos tantas enseñanzas, tanta doctrina, y una doctrina de la que hablamos muy especial, y Lucas lo dice, que Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Eso es doctrina. La salvación por gracia, Lucas la enseña, eso es doctrina. El arrepentimiento, el perdón de Dios, eso es doctrina. Y el Evangelio de Lucas habla mucho entonces sobre doctrina. Y en la Biblia nosotros vamos a mirar que se da importancia a la doctrina y se dice que debemos de tener cuidado con la doctrina. No debemos de buscar una iglesia porque me gusta estar en esa iglesia. Debemos ver qué enseñanza tiene, qué doctrina tiene. Es triste, pero hay personas que se llaman cristianas, profesan ser cristianos y les da lo mismo, como dicen por ahí, Juana Quechana, les da lo mismo. Y con perdón a mis hermanos metodistas, pero hay quienes se meten de todo. O sea, no saben distinguir, no saben distinguir entre lo que es sana doctrina y lo que no es buena doctrina. No saben distinguir. Y cuando estoy hablando de que hay hermanos que se meten de todo, que no saben distinguir entre lo que es una sana doctrina y lo que no es
correcta. No me refiero solamente a los hermanos, por supuesto a los hermanos metodistas, no, me refiero a muchos cristianos, bautistas y todo. Estaba recordando de alguien que dice, es una ilustración nada más, es un cuento, pero que ilustra, que nos deja ver algunas verdades. Dice que alguien llega al cielo, Pedro, según la enseñanza de algunos, Pedro abre la puerta del cielo, entran junto esa persona que llega y Pedro, y van caminando por las calles del cielo, y de repente se oyen a alguien cantar, y luego quien llega allá le dice a Pedro, ¿quiénes son ellos los que están cantando? Y entonces Pedro dice, shh, son los bautistas, no hables mucho, porque ellos creen que nomás ellos están aquí en el cielo. Hay quienes son bautistas y enseñan eso, que solo los bautistas van a ir al cielo. ¿Saben qué? Ninguna denominación tiene la concesión de la salvación. Ninguna denominación. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo estoy bien cierto. Hay muchos que no son bautistas, pero son cristianos. Asegúrate que lo que tú crees es bíblico. Asegúrate. ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes son salvos? Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? El mismo Lucas en el libro de los Hechos escribe que la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy bautista, pero yo no digo que somos exclusivos en esto de tener la salvación, no. Sé que hay quienes están orgullosos de su denominación, que Dios los bendiga, pero ninguna denominación tiene la concesión de la salvación. Solo Cristo salva, nada más Cristo Jesús. Así que asegúrate que la doctrina que te están enseñando es bíblica. Asegúrate. Te invito. Y para eso, por supuesto, tienes que leer la Escritura y tienes que meditar en ella. Y tienes que seguir las instrucciones que hay en ella. Así que el libro de Lucas es un libro de doctrina. Pero también el libro de Lucas es un libro de ética que nos dice cómo vivir. El libro de Lucas es un libro de ética que nos dice cómo debemos de vivir. Debido al pecado o por el pecado, el hombre carece del sentido del deber. Por causa del pecado, se carece del sentido del deber. ¿Qué quiero decir con esto? Por causa del pecado, no se sabe o no se entiende, no se tiene la capacidad como para entender cuál es mi deber. Sí, por causa del pecado, no se entiende. ¿Cuál es mi deber? O no se tiene la capacidad. Recuerdo a alguien que era jefe en un trabajo, y por ser el jefe, él tenía un carro de la empresa donde trabajaba. Él lo usaba para ir a su casa, venir al trabajo, y los sábados, cuando salían del trabajo, él llevaba de ride o para llevarlos a sus casas o cerca de sus casas a varios trabajadores. Y él contaba que una o varias ocasiones, van camino a donde iban bajándose los compañeros de trabajo en el camino, en la ruta que él tomaba, y de repente dice, oí que golpearon y me pidieron que me parara. Y dice, yo me paré.
Y entonces se baja uno de los compañeros, de los trabajadores, y dice el hermano, me dijo, espérame tantito. Y yo no entendía por qué. Ah, pero es que estaba un expendio de cerveza allí. Y él iba a comprar cerveza. Y me dice, Arturo, ganan muy poco. Les acababan de pagar y antes de llegar a su casa ya estaban yendo a comprar cerveza. Y yo le dije, hey, guarda tu dinero, cuida tu dinero, compra comida primero y llévaselo a tu familia. No, ahorita vengo. Y me dice Arturo, ¿cuánto iba a llevar a su casa para la comida de toda la semana? ¿Cuánto iba a llevar? Se carece del sentido del deber, de cómo hemos de vivir a causa del pecado. En verdad que el hombre se puede jactar de sus logros. Ha hecho tantos descubrimientos el hombre, pero también hay muchas inquietudes de todo orden. Y la verdad es que el hombre no entiende cuál es su sentido del deber. Porque aparte de Dios y aparte de la Biblia, aparte de la Escritura, no se tiene la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, para discernir entre cómo debe de vivir el hombre. Aparte de Dios y de su revelación y de la Biblia, el hombre no sabe cómo vivir. No sabe. Y digo que no sabe porque aunque se diga es que lo que el hombre hace lo hace de manera premeditada, sí. Pero si entendiera verdaderamente cómo debe de vivir y las consecuencias de no vivir como debe de hacerlo, no lo haría. Pero no tiene la capacidad. Está lejos de Dios. Y lejos de Dios no se razona de una manera correcta. Aparte de la Escritura, aparte de la Biblia, sin leerla, sin meditar en ella, sin seguir sus instrucciones, no se sabe cómo vivir. Y se pueden tener momentos de emociones, se pueden tener momentos de pensar en Dios y de repente estar agradecidos y llorar emocionados por algo que Dios hizo en su vida, pero al rato ya está igual, viviendo de una manera que no es correcta, de una manera desordenada. ¿Por qué? Está lejos de Dios. No sabe cómo vivir. Está lejos de la Escritura, es ignorante acerca de la Escritura. No sabe cómo vivir. No sabe lo que es recto. Y el Evangelio de Lucas es un libro que nos enseña cómo vivir. En el Evangelio de Lucas se habla de manera enfática de un triple deber. Cuando, por ejemplo, la Biblia nos habla de humildad, y cuando se tiene humildad, existe esto. Lucas enfatiza un triple deber de la humildad. ¿Qué es ese triple deber? Otros libros de la Biblia y otros escritores bíblicos hablan acerca de ese triple deber, pero Lucas lo enfatiza de una manera constante y de una manera fuerte. Un triple deber. La humildad va a traer gratitud, va a traer honra y va a traer servicio a Dios. Eso es lo que enseña Lucas. Si hay humildad, se va a reconocer, por ejemplo, decía Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Cuando uno tiene, cuando uno es algo, humanamente hablando,
va a reconocer, eso no es por mí, lo que tengo no es por mí, es gracias a Dios. Y cuando esa persona reconoce eso, es una persona humilde, no es altanera, no es orgullosa, no es soberbia, es humilde al reconocer por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y cuando hay esa humildad, hay gratitud. Miren a una persona que no es agradecida. Esa persona, sin lugar a dudas, es una persona orgullosa, es una persona soberbia. Porque si fuera humilde, sería agradecido. Y si hay humildad, también dije, va a haber honra. Se va a honrar a Dios y se va a querer servir a Dios. En relación a la humildad, miren lo que dice Lucas. Y dije que Lucas enfatiza estas cosas. Lucas, el capítulo 9, versos 46 al 48. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense la razón de la discusión. Querían ocupar el mejor lugar. La razón era sobre quién sería el mayor. Y luego dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Miren esto. Lucas enfatiza esto de la humildad. Lucas habla de cómo aún los discípulos de Jesús querían ser el mayor. Querían ser el mayor. Y Jesús les dice que el más pequeño, dice, entre todos vosotros, ese es el más grande. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Pero aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Cuando hay humildad, hermanos, cuando no hay soberbia, en verdad es cuando hay gratitud, no de palabra, no de labios, porque podemos decir tantas cosas. Es cuando hay honra para Dios, se busca que, como decía Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengüe. De repente Dios sabe, pero de repente como que queremos figurar, como que queremos que la gente nos vea, en vez de que Jesús reciba la honra, queremos recibir la honra nosotros. Y a veces hasta si no nos dicen nada, qué bien lo hiciste, nadie como tú, si no nos dicen cosas semejantes, no nos sentimos a gusto, no estamos contentos. Cuando lo que hacemos debería de ser agradecidos y buscando honrar al Señor. ¿Se acuerdan que Dios dijo en una ocasión, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos un poco? De repente nos olvidamos que la verdadera honra viene de Dios, no de nosotros ni de los hombres verdaderamente, porque de los hombres la honra es de labios y a veces no sinceramente. Entonces Lucas enfatiza la humildad. Otro pasaje es en el capítulo 22, dice Lucas 22 del 24 al 30. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez unas palabras semejantes. En el otro capítulo dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y en este
el capítulo 22 y el verso 24, Lucas dice, hubo también entre ellos una disputa. Empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el mayor. Hermanos, vean cómo Lucas hace un énfasis en la humildad. Tenemos que aprender. Alguien dijo que si alguien busca ser miembro de nuestra iglesia, nunca miramos a ver si es una persona humilde. Miramos otras cosas. Y no se mira si se es humilde. Como que la humildad es algo que no valoramos, que no la tomamos en cuenta. Dice aquí que hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y luego dice, hablando Jesús, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que Lucas enfatiza la humildad, pero Lucas también dice que cuando una persona es humilde, va a ser una persona agradecida. En Lucas, el capítulo 17, cuando una persona es humilde, va a ser una persona agradecida. En Lucas 17, de los versos 11 al 19, nos cuenta la historia de los 10 leprosos que son limpiados. Desde el 11 al 19 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas dice que cuando hay humildad, hay gratitud. Aquí están 10 hombres que fueron limpiados y solo uno regresó. Y dice que Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Este hombre vino a darle gracias a Jesús por haber sido limpiado de su lepra. Vino a darle gracias. Hermanos, la gratitud es algo que el Evangelio de Lucas enfatiza. La gratitud. Y esto también es algo muy importante, hermanos. Hemos de ser agradecidos. Dicen que una de las buenas costumbres, uno de los valores que como hombres debemos de tener es la gratitud. Deberíamos de aprendernos esa palabrita, gracias, gracias. Y hemos de ser agradecidos con Dios y hemos de ser agradecidos con el que nos hizo un favor. Ser agradecidos, ser agradecidos.
La gratitud es algo que debería de caracterizar a los cristianos. Cuando estamos reunidos y hay un tiempo de acción de gracias, deberíamos de tener las razones suficientes para levantarnos y decir, hermanos, yo le doy gracias a Dios por esto, por esto, por esto. Pero de repente se nos olvida. Y a veces tenemos tantas cosas que ya las vemos como algo tan normal, tan natural en nuestras vidas que nos vemos como motivo para darle gracias a Dios. Jóvenes, niños de nuestra iglesia en particular, ¿cuántas cosas tenemos? De repente, si no es entre semana, el fin de semana, se sale a algún lugar, se come algo allá, o no se sale, se manda a pedir a la casa pizza, que sushi, que tantas cosas, hamburguesas, tortas y muchas otras cosas. En cambio, hay niños que no salen de su casa. Y la mamá dice, no los saco. No salen para nada de la casa. Porque van a mirar algo en la calle y van a querer. Y no tengo para darles. ¿Y cuántos otra vez tenemos como para salir o para ordenar tacos, hot dogs, hamburguesas, pizzas, sushi, teriyaki y otras comidas que tenemos aquí en nuestra ciudad? Y somos agradecidos. Lucas enfatiza la humildad, la gratitud y la honra. Miren lo que dice el capítulo 10, desde el verso 38. 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y luego desde el capítulo 11, verso 1 al 13, se nos habla de lo que conocemos como el Padre Nuestro, y luego se nos habla de la oración, y nos habla de cómo Dios contesta la oración, cómo Dios es bueno con nosotros cuando le pedimos y Él nos contesta a esa petición. En esto de la oración y en esto de la historia de Marta y de María, podemos nosotros ver una humilde petición, podemos ver alabanza, podemos ver cómo, por ejemplo, María se sienta a los pies de Jesús, escucha su palabra. Es una manera de honrar a Jesús. Cuando oramos, estamos reconociendo que Él contesta oraciones, estamos reconociendo que de Él dependemos, que esperamos de Él respuesta a nuestras oraciones. Y lo que hace un momento yo citaba o decía, cuando Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Hermanos, la honra al Señor Jesucristo debería ser una realidad en nuestra vida. Lo que hagamos debería de honrar al Señor Jesucristo. Que la gloria sea dada al Señor Jesucristo. Que Él crezca. No es fácil negarnos con tal de que Él sea honrado. No es fácil negarnos con tal de que su obra vaya adelante. De que Él sea el primero. No es fácil. Nuestra carne nos pide satisfacernos, pero a veces esa satisfacción
tiene que ver en detrimento de la obra. Y entonces cuando nosotros nos negamos con tal de que la obra no sea dañada, estamos dando honra al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en alguna ocasión le dijo a los hermanos de Corinto, tenían problemas entre ellos y los asuntos legales los llevaban hasta los tribunales humanos, dice Pablo. Y Pablo les dice, está mal que vayan allá, está mal. No hay quien haga un juicio, juzgue entre ustedes, que tienen que ir a tribunales humanos. Dice Pablo, ya está mal que se estén peleando, pero luego todavía llevan sus asuntos allá. Y dice Pablo, ¿por qué no sufren la afrenta? ¿Por qué no la sufren? Con tal de que Jesús sea honrado y que no sea dañada su obra, ¿por qué no sufrir la afrenta? ¿Por qué buscar lo nuestro en vez de buscar lo que es de Él? Hemos de tomar en cuenta esto, hermanos. Lucas habla de la humildad. Lucas habla de la gratitud. Lucas habla de la honra. Y Lucas también habla de el servicio. Cuando existen la humildad, la gratitud, la honra, va a haber servicio. No puedo yo decir, yo estoy agradecido con Dios, pero no le sirvo en nada. La pregunta es, ¿en qué le estás sirviendo? Bueno, primero, ¿estás agradecido con Dios? ¿Quieres darle honra a Él? Es necesario el servicio y la pregunta es, entonces, ¿estás sirviendo? ¿Algo estás haciendo en la obra? Se ha repetido muchas veces y muchas veces hay quien se ha sentido ofendido. Pero alguien dijo, el que no sirve, no sirve. ¿O de qué sirve el que no sirve? Yo pregunto. Y a veces se dice, entre broma y broma, pues si no ayudas, no estorbes, o mucho ayuda el que no estorba. O sea, de repente hay quien no sirve y estorba, porque hay otros que están haciendo el trabajo que él sabe hacer, pero que no quiere hacer, pero que no está dispuesto a hacer, y el otro lo está haciendo, y de repente hay la crítica, si yo hiciera eso, yo lo haría así, yo haría esto otro. ¿Y dónde está el servicio? Hermanos, si hay humildad, si hay gratitud, si hay honra, va a haber servicio. Y Lucas enfatiza eso, el servicio. Otra vez, en Lucas, el capítulo 10, versos 25 al 37, no lo voy a leer, pero es la historia del buen samaritano. Solo unos versos dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré en la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí se ilustra, hermanos, de una manera muy clara, de una manera inolvidable, lo que es el servicio. Está sirviéndosele al prójimo, sí.
Y Jesús dijo, porque lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Y de repente dice que en aquel día algunos van a decir, ¿cuándo hicimos esto? Dice Jesús, porque estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y estuvisteis conmigo. Tuve sed y me diste de beber, o tuve hambre y me diste de comer. ¿Y cuándo te hicimos esto? ¿Cuándo estuviste en esa situación? Y entonces Jesús es cuando dice, porque lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. El servicio a Dios tiene que ver con el servicio a nuestro prójimo, con el servicio a quien está a nuestro alrededor, cerca de nosotros, pero también pues, tiene que ver en el servicio de la obra de Dios. Hay tantas cosas para hacer, y en la predicación yo voy a hablar algo acerca de eso, pero limpiar las bancas, hacer el aseo en el templo, hacer el aseo en los patios. Esto tiene que ver con el servicio, pero también puede ser enseñanza, puede ser predicación, puede ser encargarse del equipo de sonido, encargarse de multimedia. Pueden ser tantas cosas. Porque de veras, hay quienes tienen la capacidad, pueden hacerlo, pero ¿y la disposición para hacerlo? Lucas hace énfasis en esas cosas: la humildad, la gratitud, la honra y el servicio. La humildad, la gratitud, la honra y el servicio. El Cristo descrito por Lucas entró en un mundo de distinciones. Había distinciones sociales, distinciones de clase, distinciones de raza, distinciones sexuales, o sea, entre hombre y mujer, y aún en nuestros días existen esas cosas. Cristo Jesús entró a un mundo lleno de esas diferencias, pero en el Evangelio de Lucas se nos enseña que Cristo insistió por medio de la aplicación de un amor abnegado, por medio de la aplicación de un amor sacrificado, que todas esas barreras fueran rotas. Cristo insistió en eso, hermanos. En el capítulo 4 de Lucas, nosotros leemos esto. Lucas 4, 25 al 27. Dice, y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Fíjense cómo Jesús está enseñando, hermanos, que no hay diferencias para Dios. Que no hay diferencias para Dios. Y si leemos más adelante, dice que cuando escucharon esto, los de la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque según ellos eran muy especiales, los demás no. Para Jesús no había esas diferencias. Jesús quiso y vino a enseñar que esas barreras fueran quitadas. Lucas hace énfasis en eso de derribar barreras raciales, sociales, sexuales. En el capítulo 7, el verso 9, dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estaba escuchando a un centurión. Y Jesús dice, ni en Israel he visto, he escuchado, he hallado tanta fe. Bueno, Lucas hace énfasis en esto que Cristo Jesús quiso hacer: derribar barreras,
derribar barreras. Esto no debería de ser entre los cristianos, hermano, que hubiera diferencias. En Lucas, el capítulo 7, los versos 36 al 50, y también no lo voy a leer todo, pero se nos habla de una mujer pecadora en casa de un fariseo. Y conocemos la historia, cómo esta mujer fue salva. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Había diferencias entre hombres y mujeres, o los hombres hacían diferencias con las mujeres, no eran bien tratadas, no eran bien servidas. En la escritura leemos que por ejemplo un hombre respetado no podía hablar con una mujer, y menos en la calle, menos en lo exterior. Pero Jesús, dice Lucas, vino a romper esas barreras. Vino a enseñarnos cómo debemos de vivir. Por eso dije que Lucas es un libro de ética, que nos enseña cómo hemos de vivir. Una ocasión estábamos en una clase de escuela dominical en Estados Unidos, y de repente llega uno de los pastores de la iglesia, porque había varios pastores y americanos, se presenta delante del grupo hispano y pide perdón. Y yo no sabía por qué, pero él pide perdón porque alguien de los anglosajones andaba en el patio del templo, en los patios, con una pancarta donde decía, fuera hispanos, fuera hispanos. No quería al grupo hispano ahí en la iglesia. Y este pastor se presenta ante el grupo hispano y dice, pido perdón por esto. Eso no es la política de la iglesia. En la iglesia aquí todos son bienvenidos. Eso es un pensamiento de un hombre, de una persona. Ese es el sentir de una persona, no es de la iglesia. El sentir de la iglesia es que todos son bienvenidos. Y hermanos, en la Biblia Lucas enfatiza eso, que no ha de haber diferencias, que no ha de haber barreras. Por eso digo, Lucas es un evangelio de ética que nos enseña cómo debemos vivir. Nos dice Lucas que hemos de amar a nuestro enemigo. Jesús, por medio de Lucas, dice en Lucas 6:35, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y en el capítulo 24 de Lucas, verso 47, hermanos, se nos dice que el evangelio ha de ser predicado a todas las naciones. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y cuando dice en todas las naciones, hermanos, debemos de entender, hemos de predicar el evangelio, hablarle del evangelio a todo hombre y mujer, a todo ser humano. No importa la nacionalidad, no importa el sexo, no importa la posición social, no importa nada. El evangelio es para todos y no hemos de hacer distinciones. Hemos de fortalecer a los hermanos y miren lo que dice en el capítulo 2, verso 14. 2:14. Lucas 2:14. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en el verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué hicieron? Gloria a Dios en las alturas. Y aquí dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Y en el capítulo 5, verso 25, dice, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Lucas hace énfasis en esto. Todo lo que hacemos ha de ser para la gloria de Dios.
Hermano, Lucas es un libro que nos enseña cómo debemos de vivir. Es un libro de ética. Sigamos estudiando, hermanos, este evangelio. Que lo que hemos estado meditando en esta ocasión, aprendiendo en esta ocasión, sea una realidad en nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos enseñe a vivir como debemos de vivir. Que nos enseñe la ética de su palabra para que sepamos cómo conducirnos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque en tu palabra nos enseñas cómo hemos de conducirnos en esta vida. Así que te pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra, a estar más cerca de ti y así conducirnos como tú quieres. Dirígenos en ello, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga.